pido por favor a la persona expositora, la licenciada Samantha Colli-Zulu, que pueda encender su cámara y su micrófono para proceder a presentarle ante el público. Hola, buenos días, doña Samantha. Hola, don Álvaro, buenos días. Buenos días y buenas tardes, porque usted Buenas está en tardes de este Francia. lado. Sí, señora. Exactamente. Se me desfasó allá un poco, pero muy contenta y emocionada de estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Comentarles que la licenciada Samantha es una persona indígena maya peninsular. Además es abogada y consultora para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Costa Rica. Actualmente, en este momento se encuentra en Francia y son 8 horas de diferencia en el uso horario. Entonces, por eso es el tema del buenos días y buenas tardes. Comentarles que ella nos va a conversar este momento sobre los principales instrumentos internacionales sobre los pueblos y personas indígenas. Doña Samantha, consultarle, ¿usted va a desear que realicen las preguntas durante la presentación suya o si por el contrario las dejamos al final? Usted me indica. Gracias, don Álvaro. Yo preferiría que las dejáramos para el final, pero invito a las personas a que en el transcurso de la presentación vayan anotando sus preguntas para ver si no han sido respondidas y si no, pues las respondemos al final de la presentación. De acuerdo, perfecto. Yo voy a estar atento al chat para estar verificando y voy a mantener unos minutos la cámara encendida y posteriormente la voy a apagar y a partir de este momento el auditorio es suyo. Adelante, doña Samantha. Muchísimas gracias, don Álvaro. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todas y todos. Es para mí un honor estar aquí compartiendo de manera virtual. Un agradecimiento muy grande al Poder Judicial, a la Escuela Judicial por la invitación a ser parte de este seminario tan importante y tan rico, ¿verdad? Tan nutritivo en conocimientos, en todo lo que han estado viendo a lo largo de las distintas sesiones. Yo preparé una presentación que nos va a servir el día de hoy y voy a comenzar a proyectarla. También tenemos por allá un videíto. Entonces, lo que yo preparé cuando conversaba con don Álvaro, ¿verdad? Acerca de, bueno, quiénes son las personas que estarán del otro lado de la cámara, ¿verdad? ¿Cuáles son las intenciones? Y cómo enmarcarlas en este tema, ¿verdad? Que son los principales instrumentos. Lo que yo he propuesto y lo que he preparado es cómo estos, digamos, principales estándares internacionales han sido interpretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y más allá, también tomando un protocolo que existe en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es acerca de cómo juzgar en casos que involucren a personas y pueblos indígenas, tomar algunas invitaciones, sugerencias, guías sobre cómo impartir justicia en estos casos a la luz de los estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, la intención de estos 40 minutos que tenemos es compartir estos principales estándares internacionales relacionados con los pueblos indígenas y cómo podrían ser aplicados por parte de las personas que imparten justicia. Y para eso vamos a estar haciendo un refrescar, ¿verdad? Y recordar, porque yo estoy segura que ustedes ya han escuchado, ya los conocen, ¿verdad? Y vamos entonces a refrescarlos y a recordarlos y quizá a abrirnos a otras preguntas que no habían surgido antes, que van a surgir el día de hoy e ir profundizando sobre esta temática, ¿verdad? Eso, ¿no? La obligatoriedad de estos instrumentos en Costa Rica para el Poder Judicial y, como les decía, la actuación de las personas que imparten justicia. Esto, por supuesto, que son sugerencias, como les decía, está basado en un protocolo que creó la Suprema Corte de Justicia en México, por supuesto, respetando siempre el principio de independencia judicial. Y bueno, entonces, una introducción, un pequeño recorrido. Estoy segura que ustedes a lo largo de todas estas sesiones, de todas estas semanas de rico contenido, tienen
súper fresco y muy bien ubicado qué son los derechos humanos y sobre todo por qué se protegen los de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y también estoy segura que en algún momento tocaron esta parte histórica que es significativa para recordarnos el por qué se siguen protegiendo los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que es esta concepción de la evolución histórica desde la colonia, ¿verdad? La ocupación, el despojo de las tierras por parte de los pueblos indígenas que ya habitaban, ¿verdad? Y cómo esa exclusión sigue presente hasta el día de hoy y da origen a la creación de todos esos instrumentos que protegen a los pueblos y a las personas indígenas, ¿verdad? Entonces, recordar esto que han visto, estoy segura, de verdad que nos recuerda el por qué estamos aquí y por qué esto es importante. Dicho esto, entramos a la materia, ¿verdad? Que son los estándares internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. Y acá planteo la pregunta, ¿qué son los estándares internacionales, verdad? Básicamente tenemos dos tipos de estándares internacionales. Por una parte, los instrumentos jurídicos en los que están establecidas las obligaciones de los estados, de los países en materia de derechos humanos, tratados, convenios, convenciones. Y por otro lado, tenemos otro tipo de estándares que pueden ser derecho suave o derecho duro, soft law o hard law, como se conoce en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos. Son todos estos pronunciamientos que interpretan estos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estos instrumentos fueron creados hace décadas, pero son los órganos de tratados, son los tribunales internacionales que con sus interpretaciones les dan vida y les dan contenido a todos esos estándares, a todos esos derechos ahí consagrados, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cuáles son estos que vamos a estar conversando el día de hoy. Pero antes de eso, ¿dónde los encontramos? Tenemos también dos sistemas internacionales principales, el sistema de las Naciones Unidas, sistema ONU, y el sistema interamericano, ¿verdad? Cada sistema tiene sus instrumentos, ¿verdad? Principales y a su vez tiene órganos que interpretan esos tratados, esos instrumentos y como les decía, les dan vida, ¿verdad? En las Naciones Unidas tenemos los comités de la ONU, los relatores especiales de las Naciones Unidas, el relator especial para pueblos indígenas estuvo en Costa Rica en diciembre del año pasado, ¿verdad? Y en el sistema interamericano, como ustedes bien saben, tenemos, bueno, pues la Convención Americana, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las resoluciones de la Comisión Interamericana y de su Relatoría de Pueblos Indígenas. Entonces, les pongo esto también como una invitación a un caso concreto. Por ejemplo, a las personas que les toca impartir justicia, ¿verdad? Les llega un caso muy particular, muy peculiar y muchas veces es esto, ¿no? Bueno, ir a hacer la investigación, obtener más contexto, qué dice el derecho internacional. Estos órganos tienen informes en los que han sistematizado todos sus estándares. Entonces pueden entrar a la página del relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, a la relatoría de la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana tiene un cuadernillo jurisprudencial sobre pueblos indígenas buenísimo. Entonces pueden ir a esos instrumentos para ver qué han dicho esos órganos y ver cómo eso podría ser aplicable al caso en concreto en el que esté, ¿verdad? Entonces, como ustedes bien saben también, estos estándares internacionales son de aplicación obligatoria en Costa Rica, ¿verdad? Se ha ratificado los tratados internacionales e interamericanos principales, ¿verdad? Particularmente el convenio 169 de la OIT, y el Estado costarricense votó en favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, además de que la Corte Constitucional clarificó que estos instrumentos internacionales poseen rango supraconstitucional. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son los principales que vamos a estar conversando el día de hoy, que los he tejido dos principalmente, los últimos dos,
con casos de la Corte Interamericana, ¿verdad? Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos acerca del derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿verdad? La importancia de reconocer que los derechos de las personas y los pueblos indígenas son tanto individuales como colectivos. ¿Qué es la libre determinación? El derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y el acceso a la justicia. Entonces empezamos con el primero, que es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y acá les pongo, ¿verdad? Luego les voy a compartir también las filiminas. ¿Cuáles son los principales instrumentos en los que están consagrados, ¿verdad? La Declaración de Naciones Unidas, el Convenio 169 y la Convención Americana. Y nos dice que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas, ¿verdad? Ninguna persona indígena deberá recibir un trato discriminatorio por su identidad étnica, por su idioma, por su género, aspectos, condiciones físicas y mentales o por su condición social, ¿verdad? Y acá me gusta hacer compartir un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, no, es que nosotras y nosotros no discriminamos, ¿verdad? Tratamos a todos por igual, pero la igualdad también implica reconocer las diferencias y con base en esas diferencias generar condiciones para que la persona pueda acceder en condiciones de igualdad, ¿verdad? Y también este ejemplo surge ligado a los encuentros regionales que tuvimos en la construcción de la política de acceso a la justicia, que es el proyecto puntual que estoy apoyando en Costa Rica actualmente, ¿verdad? Las personas indígenas, muchas de las quejas que dan, ¿verdad? De los señalamientos que hacen es que se sienten discriminados y discriminadas cuando acceden a las instituciones, ¿verdad? Que reciben tratos discriminatorios y pues a veces las personas dicen, bueno, es que no les estamos discriminando. Y este ejemplo, más que un juicio, es una invitación a que miremos cómo actuamos, ¿verdad? Porque muchas veces la discriminación, el ejercicio del poder, el privilegio, el creer que una manera, una cosmovisión de ver el mundo es válida sobre la otra, genera o nos ha internalizado esta desigualdad. Entonces, a veces son cuestiones más actitudinales que podrían generar esta discriminación, ¿verdad? Y también cómo eso trasciende a las resoluciones, a las sentencias. Entonces es la invitación a tomar en cuenta que ser indígena implica una manera de ver y de ser y de relacionarse con el mundo que es diferente a la manera occidental, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, o a la manera no indígena, ¿verdad? Que son dos maneras de ver el mundo que pueden coexistir y que incluso pueden coadyuvarse para generar un mundo mejor, ¿verdad? Entonces es tomar conciencia de esto, ¿verdad? Que cómo en el papel o cómo en los instrumentos está plasmado y cómo en la práctica podemos tomar conciencia de esto y deconstruirlo en la aplicación, en la impartición de justicia. Y vamos a ver un caso concreto en conjunto con el acceso a la justicia. Y tenemos también otro principio, ¿verdad? Que es que los derechos humanos de los pueblos indígenas son tanto individuales como colectivos. Y esto está plasmado en la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en el artículo 25. Y ahí se establece que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, ¿verdad? La identidad cultural indígena posee un referente colectivo, es decir, se trata de pueblos con organización e instituciones propias, en las que tienen sus propias instituciones jurídicas, políticas, culturales, artísticas, ¿verdad? Que son la raíz de la cultura que debe ser respetada y apoyada en su desarrollo. Y este reconocimiento de la colectividad de los derechos está intrínsecamente vinculado con su supervivencia y su derecho a mantener
y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, etcétera, ¿verdad? Esto parte también de esta manera de ver el mundo, ¿verdad? Los pueblos indígenas no nos entendemos solamente en nuestra relación individual y familiar, sino comunitaria y con la tierra también, ¿verdad? La sensación, la cosmovisión de pertenecer a la tierra y de estar en servicio, en guardianía de todos los elementos naturales que en ella habitan, ¿verdad? Y de allá, de esa cosmovisión, se derivan los derechos colectivos como el derecho a la propiedad, que vamos a ver más adelante, que es un concepto comunal, es un concepto de la propiedad colectiva de la tierra, en contraste con el concepto de propiedad privada que está en el mundo occidental o en el mundo no indígena, ¿verdad? Que implica una serie de derechos y de cuestiones específicas para esto, ¿verdad? También está, otro sería el derecho a la espiritualidad, que de alguna manera está relacionada con el ejercicio del derecho a la religión o al credo que se crea, que se quiera, ¿verdad? Que es esta, como les decía, relación con la tierra, relación con todos los... a mí en lo personal no me gusta usar el término recursos naturales porque creo que no son recursos, sino que la tierra es un ente vivo y que vivimos en relación con ella, ¿verdad? Entonces, de allá también se derivan estas concepciones colectivas. Y pasamos al siguiente, que es la libre determinación, ¿verdad? Acá también pongo nuevamente los instrumentos en los que está plasmado. Y la libre determinación se refiere al reconocimiento de la capacidad para crear, decidir y llevar a cabo libremente la condición política y el desarrollo económico, social, cultural y espiritual de los pueblos. Es decir, el derecho que tienen para constituirse como pueblo y constituir las instituciones que se necesitan o se requieran para poder vivir esa libre determinación como pueblo, como unidad, ¿verdad? Como Estado-nación. También se habla al respecto de ese concepto, ¿verdad? Que los pueblos indígenas estaban aquí antes de la llegada de la colonia, ¿verdad? Entonces ya existían. Y la libre determinación está vinculada con ese reconocimiento de que ya existían formas de organizarse, de autogobernarse, que deben de ser reconocidas y respetadas también, ¿verdad? Y esto implica respetar los valores, prácticas e instituciones que generan la identidad de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y este principio y derecho tiene dos implicaciones. Por una parte, el derecho de los titulares de derecho, los pueblos indígenas, a ejercer la libre determinación, ¿verdad? A decidir sobre sus propias instituciones y la obligación de los portadores de obligaciones, que son en este caso el Poder Judicial, de reconocer esas instituciones y lo que se deriva de esas instituciones, siempre y cuando no sea violatorio de los derechos humanos, ¿verdad? Y lo vamos a ver a detalle más adelante también. Y pasamos al siguiente, que es el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, ¿verdad? Como les decía, en virtud de la concepción colectiva de los pueblos indígenas, la propiedad de la tierra, de sus territorios, también se hace de manera colectiva, ¿verdad? Particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, reconoce el derecho a la propiedad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este derecho para decir, en los pueblos indígenas, este derecho a la propiedad toma una connotación colectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación con las tierras, ¿verdad? Con los territorios, con la naturaleza, ¿verdad? Con todos los seres vivos que en ella habitan, que tiene que ser reconocida y comprendida como la base fundamental para la cultura, la vida espiritual, la integridad del pueblo y su supervivencia económica y su supervivencia en general, ¿verdad? Y esta especial protección también se extiende, como les decía, a toda la naturaleza y los seres vivos que están en sus tierras, en los territorios,
están también ligados a la cultura de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y todos los elementos incorporales que se desprendan de ellos, ¿no? Vinculados con las ceremonias, los ritos, todo lo que implica la vida cultural de los pueblos indígenas, que está directamente vinculado a los territorios, ¿verdad? Entonces, el Estado, ay, perdón, me saco de aquí está. El Estado no tiene, la obligación del Estado no es solamente reconocer este derecho a la propiedad comunitaria, sino también hacerlo efectivo en la realidad y en la práctica, ¿verdad? Esto lo ha determinado la Corte Interamericana y lo vamos a ver también ahora en un caso concreto. Y dice, no se trata de un privilegio para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el Estado u opacado por derechos de propiedad de terceros, sino que es un derecho de obtener la titulación de su territorio para garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra, ¿verdad? Y sobre este punto hay algunas cuestiones específicas que me gustaría hacer hincapié. ¿Verdad? La primera es el recordar el marco histórico, ¿verdad? La propiedad comunal indígena data de tiempos ancestrales. Entonces, la posesión de esos territorios es por sí misma ya el reconocimiento de la propiedad. Y eso lo ha establecido y lo ha estudiado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las ocupaciones que se han hecho posteriormente por terceras personas son susceptibles, ¿verdad?, de reubicación de esas personas, porque lo que debería de primar es la propiedad ancestral indígena. Y esto, como dice acá, no es un simple privilegio para usar la tierra, está vinculado con la cultura, con la espiritualidad, pero sobre todo con la protección de esos territorios, ¿verdad? En el contexto actual que estamos viviendo globalmente, ¿verdad? Cambio climático, todas las crisis ecológicas que estamos viendo, incendios forestales, sequías, todo eso es producto de un modelo de desarrollo que solamente ve la explotación de la tierra como el único modelo de desarrollo. En contraste con los modelos de los pueblos indígenas que cuidan, protegen y tienen un tipo de guardianía de estos espacios naturales, ¿verdad? Entonces, esta protección de la propiedad comunitaria es una clave también, un punto clave para dar respuesta a las crisis ecológicas globales que estamos enfrentando colectivamente, ¿verdad? Porque implica esta protección de los espacios. De hecho, hay un sinfín de estudios científicos que muestran cómo los lugares más preservados y con mayor biodiversidad están en propiedad y guardianía de los pueblos indígenas. Las zonas más biodiversas, por decir, en el Amazonas, que son los estudios que yo he leído, están en guardianía y en propiedad de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces es la invitación también a, ¿verdad?, ver una capa más allá de cuáles son las implicaciones de reconocer el derecho de la propiedad comunitaria. Y vamos a ver dos casos particulares, ¿verdad? Que es el caso de la comunidad indígena Yaquiaxa contra Paraguay y el caso el caso Lacajonat contra Argentina, ¿verdad? Pongo estos dos casos porque el Yaquiaxa fue uno de los primeros que salió de la Corte Interamericana sobre propiedad comunitaria de pueblos indígenas y el Lacajonat es uno de los últimos que ha salido en este sentido. Entonces nos dan como este matiz perfecto acerca de cómo la Corte Interamericana ha interpretado este derecho en su jurisprudencia, que como veíamos hace rato, es de interpretación obligatoria para aplicación, perdón, obligatoria para el Estado de Costa Rica. Entonces, bueno, el caso indígena Yaquiaxa, ¿verdad?, se da en Paraguay, ¿verdad?, en un espacio, ¿verdad?, que se conoce como la Tierra del Chaco paraguayo. Esta comunidad vivía allá por varios siglos, mucho tiempo, ¿verdad? Y si me pongo a leerlo, no se los cuento, se los voy a contar.
las comunidades vivían en esta zona, ¿verdad? Que eventualmente comenzó a ser vendidas. Las tierras empezaron a ser vendidas, por supuesto que sin consultar a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y fueron vendidas para ganadería, para tala, para cuestiones que tenían un impacto medioambiental negativo, ¿verdad? Entonces empezaron a estas empresas a dar empleo a los pueblos indígenas, a las personas indígenas que habitaban ahí, pero no se empezó a ver una especie de mejora o de desarrollo económico favorable, ¿no? Todo lo contrario. Empezó a verse una... Ay, no sé qué hago que se me mueve esto. Empezó a haber un impacto negativo en el tejido social de la comunidad, ¿verdad? Y se empezaron una serie de reclamos para recuperar las tierras, los territorios, ¿verdad? Y fueron trasladados incluso a otro territorio, es la comunidad indígena Yaquiaxa, ¿verdad? Hasta que en 1993 los miembros de la comunidad decidieron iniciar los trámites para reivindicar sus tierras, ¿verdad? Para reclamar las tierras ancestrales que les pertenecen. Interpusieron una serie de recursos, los cuales no generaron resultados positivos y por eso el caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá la Corte Interamericana establece, que, como ya vimos en la filimina anterior, ¿verdad? El derecho a la propiedad comunitaria debe de tomar en cuenta que esta tierra está estrechamente vinculada con las tradiciones, con la cultura, con las costumbres, ceremonias, conocimientos y con la vida comunitaria del pueblo, ¿verdad? Esta vinculación también se extiende a todos los recursos naturales que están en esos territorios. También, aquí está. También la Corte Interamericana dijo que se debe no solamente de reconocer los territorios indígenas, sino que se debe de garantizar la seguridad jurídica, es decir, que se lleven a cabo todo lo necesario para que se materialice el reconocimiento de estos derechos, ¿verdad? Lo que implica delimitación, demarcación y titulación para que esos derechos sean reconocidos en la práctica y no sean susceptibles de invasión por terceras personas, ¿verdad? También la Corte Interamericana definió que, bueno, pueden haber algunos casos en los que la propiedad indígena comunitaria, ¿verdad?, sean susceptibles de restricciones, siempre y cuando estas restricciones estén establecidas por ley, sean necesarias, sean proporcionales y que su fin sea lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Pero siempre esto se debe de dejar como última instancia. Ahora bien, en este caso, la Cajonat contra Argentina es un caso similar en cuanto implica la ocupación de territorios ancestrales por personas no indígenas, ¿verdad? Lo que caracteriza este caso en particular es que sí se iniciaron una serie de acciones para garantizar la propiedad del pueblo, para garantizar la propiedad comunal del pueblo La Cajonat, ¿verdad? Pero no se llevaron a cabo hasta el final para garantizar efectivamente esta propiedad, ¿verdad? Lo mismo, se desarrollaban actividades con fuerte impacto socioambiental, ¿verdad? Tala ilegal, etcétera, etcétera. Y acá, como les decía, hubieron varias acciones para tratar de reconocer la propiedad comunitaria, ¿verdad? Y en este caso habían personas que que llaman criollos, criollas, que estaban ocupando estos territorios y que iban a ser reubicadas, ¿verdad? Pero esto nunca terminó de concretarse, por lo que el caso llegó hasta la Corte Interamericana. Y aquí la Corte recordó nuevamente que el derecho a la propiedad es comunal, ¿verdad? Y que la posesión tradicional de las tierras es suficiente para el reconocimiento oficial de la propiedad, ¿verdad? Basta con que histórica y tradicionalmente un pueblo indígena haya ostentado la posición de un territorio
determinado para que se configure la propiedad, ¿verdad? Se dejó también asentado que el Estado debe dar seguridad jurídica al derecho, dando un título jurídico que lo haga oponible ante autoridades o terceros, ¿verdad? Asegurando el goce pacífico de la propiedad. Asimismo, señaló que el derecho de propiedad comunitaria implica que las comunidades tengan participación efectiva con base en procesos de consulta cuando el Estado o terceros quieren realizar actividades que puedan afectar la integridad de sus tierras y recursos naturales, ¿verdad? Como veíamos, siempre que se quiera, digamos, aplicar alguna restricción al principio al derecho de propiedad comunitaria indígena, es indispensable que las personas, los pueblos, sus autoridades, a través del mecanismo de consulta, participen de estas decisiones, ¿verdad? Y acá, este es otro caso, Sahuayamaxa contra Paraguay, que es similar a los hechos al caso de Yaquiaxa, que es el que vimos, ¿verdad? Acá, este extracto de la Corte Interamericana que reconoce que los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas. Y también lo coloco porque es una situación que se da muy particularmente en el estado costarricense, ¿verdad? Todo el contexto de la recuperación de tierras y muchas veces, digamos, todo el contexto, la controversia que se puede generar al respecto, se resuelve o puede comprenderse desde los estándares que ya han sido emitidos principalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Cómo ha interpretado estos casos y cómo ha reconocido eso, ¿no? La primacía de la propiedad comunitaria, la posesión e incluso cuando no hay la posesión porque ha sido perdida involuntariamente y esta ha sido trasladada a terceros inocentes, es obligación del Estado, ¿verdad? Resolver esa situación para garantizar que las personas, los pueblos indígenas puedan recuperar esas tierras, ¿verdad? O en su defecto, cuando sea imposible, más allá de cualquier situación, poder otorgar otras de igual extensión y calidad, ¿verdad? Entonces, todas las controversias que se puedan suscitar en este sentido, es importante también ver lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre este tema y que les comparto ahora en esta presentación. Y con esto pasamos ahora a la vinculación que tienen todos estos derechos, la interrelación con el acceso a la justicia, ¿verdad? Como ustedes bien saben, el acceso a la justicia es el derecho a ser oída con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Implica tener el derecho a un recurso efectivo, ¿verdad? Y para los pueblos indígenas, tener acceso tanto al sistema jurídico estatal como a los sistemas propios de justicia. Debe examinarse el acceso a la justicia a la luz de la discriminación estructural, la pobreza, la falta de acceso a la salud y la educación, y el hecho de que no se reconozcan los derechos a la cultura y a las tierras, los territorios y los recursos. ¿Ok? El acceso a la justicia también comprende el reconocimiento de la identidad indígena, ¿verdad? El derecho a la autoadscripción o al autorreconocimiento que tienen las personas indígenas. El derecho a la libre determinación que ya vimos, ¿verdad? Que está vinculado a su vez con el derecho a que sean respetados los usos y costumbres, ¿verdad? El derecho a que estas cosmovisiones, estos usos y costumbres, prácticas, normas, sean tomadas en cuenta en los procesos para que puedan contextualizar, digamos, las circunstancias en las cuales se dio el caso concreto y cuáles son las implicaciones que tienen esas cosmovisiones. También el acceso a la justicia implica la igualdad y la no discriminación, ¿verdad? No es solamente que esté consagrado en las leyes, sino que en la aplicación y en la práctica se ha llevado a cabo, ¿verdad? Y garantizar todos los medios para ejecutar las decisiones y sentencias, ¿verdad? Y acá vemos también un poco de acciones afirmativas.
tomando en cuenta, como decíamos, que la igualdad toma en consideración las diferencias para generar un acceso en condiciones de igualdad. Y también implica la jurisdicción indígena, ¿verdad? Que es la promoción, desarrollo y el mantener las estructuras institucionales y los sistemas jurídicos propios, ¿verdad? Y reconocer estos sistemas jurídicos propios y las decisiones que de ellos deriven. Entonces, para que hablemos acerca del acceso a la justicia, la igualdad y no discriminación, quiero presentarles los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México, que es el caso de son casos de dos mujeres indígenas que fueron víctimas de violencia sexual en México. Entonces les voy a poner un video. ¿Me confirman, por favor, si lo ven? A ver, estoy viendo también el tiempo y creo que lo mejor es que yo les voy a compartir, les pongo en el chat el enlace para que luego vean el video, porque está muy interesante, realmente me gusta mucho siempre compartirlo. Y yo les cuento de qué va el caso, ¿verdad? Los casos. Son dos mujeres indígenas, MEPA, de Guerrero, México, que ambas fueron víctimas de violencia sexual por miembros del ejército en México, ¿verdad? En el contexto de la lucha contra el narcotráfico. También, bueno, eso es controversial, ¿verdad? Porque también se dice que era para, de alguna manera, controlar a los pueblos indígenas en la zona, los liderazgos, pero en realidad fueron eso, ¿no? Concretamente los hechos, elementos del ejército mexicano que violan sexualmente a dos mujeres indígenas, a una estando en su domicilio, a la otra mientras lavaba ropa en un río, y cuando ellas acceden o quieren acceder a poner su denuncia, enfrentan una serie de limitaciones, ¿verdad? Que no hablaban su idioma. Valentina aprendió a hablar español porque tuvo que hacer frente al juicio en español. No habían médicos o médicas legales, legistas, para atenderlas o tomar las pruebas de la violencia sexual, que fueran mujeres, que hablaran su idioma, ¿verdad? En el caso de Valentina tuvo que ser su esposo quien acompañe a todas estas diligencias, ¿verdad? Inés tuvo que caminar horas para poder llegar a poner una denuncia. Entonces, enfrentaron una serie de limitaciones por ser indígenas, por ser mujeres, ¿verdad? Y además, en el proceso, no tardó muchísimo tiempo, ¿verdad? Hubo una mora procesal significativa y no se habían encontrado a las personas responsables. De hecho, las personas responsables fueron encontradas hace, ¿qué será? 2, 3 años aproximadamente. Y entonces el caso llega hasta la Corte Interamericana, y aquí la Corte Interamericana hace un análisis de qué es lo que implica la igualdad y la no discriminación en el acceso a la justicia para mujeres indígenas, ¿verdad? Para miembros de pueblos indígenas, ¿verdad? Y dice, es indispensable que los estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, sus valores, usos y costumbres. Y también acá, en estos casos en concreto, y se menciona en el video que les puse en el chat, es que esta afrenta, esta violencia sexual contra estas mujeres era contra ellas, sus cuerpos, su familia y su comunidad. Entonces tenía una implicación muchísimo más amplia, como veíamos al principio, ¿verdad? Implicaciones individuales y colectivas, lo cual no fue tomado en cuenta ni en las investigaciones, ni por supuesto se podía hablar de reparaciones en ese momento, ¿verdad? También la Corte Interamericana señaló que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, ¿verdad? Por ejemplo, y esto se debe al caso de que no habían personas intérpretes disponibles y tenía que ser el esposo de la víctima quien tradujera la declaración, que estuvieran en todas las diligencias probatorias necesarias, ¿verdad? Porque allá había una discriminación de facto, porque no se estaba proveyendo
ese derecho. También acá se hace énfasis, la Corte Interamericana hizo énfasis en que la señora Rosendo Cantú, Valentina, una de las mujeres, no contó con un intérprete cuando requirió atención médica, ni cuando presentó su denuncia inicial, ni tampoco recibió en su idioma información sobre las actuaciones derivadas de su denuncia, ¿verdad? El acceso a la justicia implica que la interpretación tenga un alcance tal que permite que las personas puedan hacerse entender y que puedan comprender las implicaciones de todos los procesos judiciales, ¿verdad? Una de las cuestiones que ha surgido en este trabajo que estamos haciendo de la co-creación de la política es que las personas y los pueblos indígenas no saben cómo funciona el Poder Judicial, no conocen sus derechos, ¿verdad? Y el lenguaje en el que a veces se provee es un lenguaje tan altamente técnico que las personas, aún con interpretación, no pueden comprenderlo, ¿verdad? Y los intérpretes mismos y mismas señalan que es muy difícil traducir esos términos porque no existen en las cosmovisiones indígenas. Entonces, acá es una obligación estatal, ¿verdad? Generar, ¿verdad? Que toda esa información pueda ser comprendida por la persona y que la persona pueda darse a entender en todo a lo largo del proceso, ¿verdad? Y también señala que la imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momentos iniciales implicó, en el presente caso, en el caso de la señora Valentina, ¿verdad? Que no se tomó en cuenta su situación especial de vulnerabilidad como mujer indígena, ¿verdad? Entonces constituyó discriminación basada en su idioma en su etnicidad y su género, ¿verdad? Implicando un menoscabo injustificado de su derecho de acceso a la justicia. Y acá, como les decía, con base en estos estándares internacionales, la Suprema Corte de Justicia en México hace este protocolo, que también luego les puedo compartir juntamente con las diapositivas, que es como una guía, ¿verdad? Por supuesto que no es de uso obligatorio, respetando la independencia judicial, pero hace una serie de invitaciones, ¿verdad? Sobre qué cuestiones deberían de tomarse en cuenta en estos casos específicos, ¿verdad? Y rescata esto, ¿verdad? La pretensión de igualdad, como les decía, no es asimilar a las personas a una idea única de persona, ¿verdad? Sino es reconocer la diversidad de personas, la diversidad de pueblos y tomar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones que conllevan a la discriminación, ¿verdad? Cuando una persona se presenta ante una autoridad judicial, ¿verdad? La persona debería de tomar en cuenta, ¿verdad? El contexto de la persona, de dónde viene, qué idioma hablan sus padres, ¿verdad? ¿Qué tipo de asunto está veniendo a tratar, ¿verdad? Y preguntar si estas personas involucradas son miembros de una comunidad o pueblo indígena y, por tanto, si se deben de considerar estos elementos de su cultura en el momento del proceso de que se trate, ¿verdad? Entonces, cuando se detecta que una persona es indígena, se le deberá de informar cuáles son los derechos, ¿verdad? Si tiene derecho a una persona intérprete, a una persona defensora que conozca su lengua y cultura, ¿verdad? En el caso del Poder Judicial, que cuentan con el pago de viáticos, ¿cuáles son todos esos derechos que esta persona tiene en los procesos, ¿verdad? Y deberán proveer todo lo necesario para comprender la cultura de la persona sujeta a proceso, porque esto implica el derecho del reconocimiento de los usos y costumbres de las personas y pueblos indígenas. Y como les decía hace ratito, que la persona pueda comprender las implicaciones de procedimientos jurídicos. El derecho no se agota solamente en proveer a una persona intérprete, sino en que la persona pueda comprender cabalmente cuáles son las implicaciones de estos procedimientos jurídicos. También, considerando especificidades culturales, este protocolo nos invita, ¿verdad?, a generar equidad en el procedimiento y la necesidad de que los estados adopten medidas positivas para permitir dicho acceso, ¿verdad? Remontándonos a la foto más grande, ¿verdad?
que es este recorrido histórico de los pueblos indígenas, la colonización, la permanencia de estas estructuras de exclusión hasta el día de hoy, que están permeadas en todas las instituciones, ¿verdad? Tanto económicas, políticas, porque es parte de la evolución humana, pero ¿cómo vamos a revertir eso? Adoptando medidas positivas que puedan generar un acceso en condiciones de igualdad, ¿verdad? Generar acciones afirmativas que puedan subsanar o reducir esas desventajas que viven las personas y pueblos indígenas para acceder a esta jurisdicción estatal, ¿verdad? Por ello, se invita a quienes imparten justicia a que tomen en cuenta, ¿verdad? La importancia de reconocer los sistemas normativos, políticos, institucionales, culturales que existen en los distintos pueblos, ¿verdad? Y convalidar estas resoluciones que se realicen en esas instituciones, ¿verdad? Siempre y cuando respeten derechos humanos. Y esto está ligado con el derecho a la libre determinación, el derecho al respeto de los usos y costumbres propios y el derecho a la jurisdicción indígena propia, ¿verdad? ¿Cómo generamos un diálogo judicial entre tribunales de derecho propio de tribunales indígenas y tribunales del Estado que no son indígenas, ¿verdad? También la persona juzgadora deberá allegarse todos los datos que le permitan comprender la lógica jurídica que la autoridad indígena aplicó, prevaleciendo siempre el diálogo y el respeto a la diversidad cultural. Yo sé que en Costa Rica no hay muchos tribunales de derecho indígena propio, pero sí surgieron algunos, o sea, nos enteramos de la existencia de varios en estos encuentros regionales que tuvimos. Y siempre es interesante, ¿verdad?, ver cómo interactúan estos dos sistemas, ¿verdad? Porque el estándar internacional nos habla acerca de la importancia de este reconocimiento y de la interacción de ambos para poder acceder a la justicia. Y bueno, aquí para ir finalizando, ¿verdad? Como les decía, tomar en cuenta usos y costumbres culturales específicamente, ¿verdad? Las cosmovisiones, los contextos socioculturales, y hacer una valoración integral del caso y del contexto cultural mediante actitudes proactivas que estén orientadas a favorecer el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Poder ir evaluando caso a caso a la luz de los estándares internacionales, a la luz de la legislación nacional, siempre, ¿verdad?, respetando esta manera distinta de ver el mundo. Así que con esto terminaría. Bienvenidas preguntas. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y, como les decía, vamos a estar compartiendo las diapositivas. Muchas gracias. Le agradecemos, licenciada Samantha, por esta participación que usted nos ha brindado, muy enriquecedora en cuanto al tema de la jurisprudencia a nivel internacional, con estos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podemos aplicar en nuestro ordenamiento aquí en Costa Rica. Abrimos el espacio para consultas y preguntas. Pueden escribirlas vía chat o bien pueden levantar su mano y proceder directamente. Vamos a brindar unos minutos mientras pueden plantear sus consultas. Mientras eso sucede, licenciada, ¿qué le parece si tal vez nos puede, así brevemente, comentar un poquitito más acerca de este caso, Yaqui Axa versus Paraguay, respecto a la movilización de este grupo, de este pueblo, que hubo y de la forma en que se logra recuperar esos territorios? Nos hablaba de la posesión inmemorial. Ahí podríamos, me gustaría tal vez si existe alguna consideración por parte de la Corte o diferenciación en cuanto a la posición civil. En Costa Rica es 10 años, no a un derecho de propiedad, pero sí
tiene esos 10 años. Sin embargo, tal vez si nos puede un poquito ampliar esa parte, en versus posesión civil versus posesión inmemorial, en este caso, Jackie Axa versus Paraguay, mientras las demás personas del público pueden plantear sus consultas. En caso de no haber consultas, pues finalizaríamos con esta que he planteado. Muchas gracias, don Álvaro. Me parece una pregunta muy importante y muy interesante también, porque siempre está este contraste, ¿verdad?, del derecho de la propiedad privada en el concepto del derecho civil versus el derecho de la propiedad comunitaria indígena, reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Como sabemos, como abogadas, abogados, juristas, nos enseñan que la propiedad privada tiene una serie de lineamientos que deben de ser cumplidos de acuerdo a los códigos civiles nacionales, estatales, federales, dependiendo del país, ¿verdad? Como usted dice, en el caso de Costa Rica, implica que la posesión durante 10 años podría implicar el reconocimiento de la propiedad, ¿verdad? En el caso del derecho de la propiedad colectiva, esto no se configura, puesto que se obedece al contexto histórico de exclusión de los pueblos indígenas y sobre todo al proceso de colonización que despojó de manera violenta, ¿verdad?, a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales. Y tomando en cuenta ese contexto histórico, es que dice, no es válida fijar una fecha delimitada para el reconocimiento de esos derechos, ¿verdad? Cada estado, cada país va a delimitar de acuerdo con los pueblos indígenas que se trate en su territorio nacional, cómo se va a ir haciendo ese reconocimiento de los territorios indígenas, ¿verdad? Y en el caso en el que se hayan dado invasiones de terceros, ya sea terceros inocentes o terceros que lo hicieron, digamos, de mala fe, en ambos casos, el Estado está obligado a garantizar y poner de frente siempre el derecho de la propiedad colectiva indígena. Disculpen que está pasando una ambulancia. Es que entra mucho el ruido por acá. Entonces, regresando a este punto, en el derecho internacional de los derechos humanos está consagrado que no es necesario esperar, que no es suficiente la posesión de terceros para otorgarles esa propiedad, puesto que de alguna manera es más, digamos, se pondera el derecho a la propiedad colectiva indígena. Entonces, hay estos dos contrastes, tanto en el derecho civil como en el derecho internacional de los derechos humanos. Y últimamente hemos estado utilizando una metáfora, ¿verdad?, que les comparto, ¿verdad? Entonces, imaginemos, llevémoslo a una situación en concreto, ¿no? Que somos una familia y que tenemos una casa, que durante muchos años hemos vivido en una casa. Entonces, llega una persona y se instala en un cuarto, pero esa persona no la conocemos, ¿verdad? Porque hablando de la propiedad comunal. Y esa persona no la conocemos y se queda en un cuarto. Y esa persona dice, me voy a quedar aquí indeterminadamente hasta que se me reconozca que este cuarto es mío. Pero la propiedad colectiva de la casa, de la familia, es más allá que esa posesión por un tiempo determinado de un cuarto, ¿verdad? Entonces, esa sería una metáfora que podríamos usar para entender ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la propiedad colectiva? Que todas y todos son dueños y parte de ese territorio. Entonces, por eso las normas de derecho civil no son necesariamente aplicables al concepto de propiedad comunal. No sé, porque en el chat no hay preguntas de las personas participantes, ni en el chat, ni en el espacio de preguntas y respuestas de Teams. Tampoco veo manos levantadas. En ese sentido, entonces, pues agradecerle por este espacio que usted nos ha brindado. Efectivamente, ha sido muy enriquecedor. Y sé que para los jueces, juezas, personal técnico, personal del Ministerio Público, de la Defensa Pública, abogados y abogadas, litigantes, judicial que se han conectado y personal
profesional en Derecho de otras instituciones, también ha sido enriquecedor. Agradecerle por este espacio, sabemos que la diferencia horaria pues también hay que tomarla en cuenta y pues no queda de más de que agradecerle, invitarle a seguir en nuevas conferencias, nuevos conversatorios que estaremos organizando desde ya, dejarle la invitación para que nos pueda seguir acompañando en futuras oportunidades. Y a las personas participantes, pues seguirles invitando para que puedan seguirse conectando a las actividades de capacitación que organiza la Escuela Judicial, tanto a nivel interno del Poder Judicial como del programa de extensión hacia la comunidad civil en Costa Rica. Muchas gracias a usted, a ustedes también. Y pues hemos dado por finalizado este tercer conversatorio sobre instrumentos legales internacionales, pueblos y personas indígenas. Muchas gracias. Tengan todos y todas buenas tardes en Costa Rica, buenas noches en Francia. Muchas gracias, don Álvaro. Saludos a todas y todos y seguimos entonces en contacto y a las órdenes para continuar colaborando juntas y juntos. Gracias.